querido sacerdote concelebrante, Padre Obispo, diáconos, ministros y amadísimos hermanos todos en el Señor. Para comenzar esta breve reflexión, lo primero de todo sería decirnos feliz año nuevo. Acabamos de comenzar el año, ya llevamos más de medio mes y el tiempo corre, vuela, se nos escapa de las manos de una vez. Sin embargo, tenemos la buena noticia de que Jesús vino para hacerse niño, para que nosotros le cojamos, hagamos de lo que nos dé la gana. ¿Y saben por qué Jesús se hizo niño, Dios se hizo niño? Porque Él sabía que los hombres solamente somos capaces de amar aquello que nos cabe entre los brazos. Y como Dios es tan grande y no le podíamos abarcar, se hizo niño para que no nos escapemos de esa realidad. Extraordinario, Dios con nosotros, hecho niño, hecho hombre por nosotros, dando su vida por nosotros. Un inicio del año, un año que viene y otro que se va, cantamos durante estas fiestas de la Navidad. Y comienza esa peregrinación de los 365 días del año en que Dios nos permite de nuevo desarrollar nuestra vida, hacerla crecer en la medida que vamos caminando, siempre con una mirada fija en la perspectiva, movidos por la fe, mantenidos por la esperanza, para salir y estar siempre dispuestos a ir al encuentro del Señor. Todo ese año pasado, pues es un año en el cual hemos visto muchas cosas en nosotros mismos, cargado de vivencias, de experiencias, positivas unas, negativas otras, y tanto unas como otras, las positivas, las negativas, queramos o no queramos, son historia nuestra. Somos nosotros los que hemos escrito nuestra propia historia. Pero, como le decía, el tiempo va pasando, nosotros vamos haciendo historia y ese tiempo del año que hemos recorrido del 2014 terminó su periplo, se acabó. ¿Qué es lo que nos queda? Un pasado que recordar, un futuro con una mirada hacia, en perspectiva de lo que va a venir al final, sobre todo, de los tiempos, en la esperanza de la plenitud del reino de Dios, y entre pasado y futuro, este tiempo que tenemos entre las manos, en los cuales en este presente tenemos que ir realizando nuestra vida, buscando siempre descubrir cuál es la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Muchas veces ya hemos repetido que al principio de año el Señor como que nos entrega un libro nuevo, unas páginas totalmente en blanco, que nosotros tenemos que ir rellenando poco a poco y haciendo un repaso de lo que fue el año pasado, pues nos encontraremos, como les decía, vivencias positivas, experiencias positivas, pero también vivencias negativas que verdaderamente quizás todo lo negativo desde una perspectiva de buen deseo quisiéramos eliminar de nuestra propia vida, pero no podemos eliminar esas páginas. Son historia nuestra, las hemos escrito nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con una mirada retrospectiva, el Señor nos concede el tiempo para corregir ese pasado, sin romper la página, por supuesto, pero poder realizar en este año nuevo que el Señor nos concede unas vivencias, unas experiencias positivas que nos lleven realmente a realizarnos
como Hijo de Dios, que para eso vino Jesús, para decirnos que tenemos un Padre y que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Quizás, recordando un poco el pasado, nos demos cuenta que al principio del año 2014 hicimos muy buenos propósitos, teníamos muy buenos deseos, y al recorrer hoy esas páginas de aquellos buenos propósitos nos damos cuenta que quedaron solamente en la mente, en la ilusión, en buen deseo, pero no le llevamos a la práctica. ¿Por qué? Habría muchas razones que explicar, pero nos damos cuenta de que no han sido llevados a la práctica como nos propusimos en aquel momento. Encontraremos también ideales que nos propusimos realizar y no realizamos. Y entonces es el momento de que nosotros, ahora al inicio del año, nos presentemos ante nosotros mismos, ante Dios que nos concede la vida, y fundamentemos hacia dónde nosotros queremos caminar, o mejor, hacia dónde Dios quiere que caminemos, porque lo importante no son nuestros deseos, no son esa señalización de nuestros caminos hecha por nosotros mismos, sino saber descubrir cuáles son los caminos de Dios, cuál es la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces, al iniciar el año, estamos como en esta expectativa. Quizás todavía estemos pensando, ¿qué hacemos? ¿Qué me propongo este año? Y nosotros que somos Iglesia y que queremos vivir en sintonía con la Iglesia, pues tenemos que agarrarnos al magisterio de la Iglesia. Y la Iglesia en este año fundamentalmente nos presenta dos ideales. Ustedes han visto el cartel anunciador de la Ultrella, comprometidos con dos ideales. ¿Por qué dos ideales? Vamos a dar el porqué de estos dos ideales que nos presenta en concreto el Papa en su magisterio. La Iglesia nos está ofreciendo estos dos ideales que deben mantenerse en el quehacer de cada día de este año para estar, como les digo, en sintonía con la Iglesia. El año pasado, en el 2014, se celebró una sesión extraordinaria de un sínodo de los obispos en la cual se estudiaron los retos pastorales de la familia en la evangelización. Era una reunión extraordinaria con una finalidad, la finalidad de preparar la reunión ordinaria de todos los obispos para octubre del este mismo año, del 2015, con el tema la vocación y misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Este tema de la familia está ocupando un lugar preferente en la mentalidad del Papa. La familia, base y fundamento de la sociedad. De esa reunión extraordinaria surgieron unas proposiciones, fruto de esa asamblea, que serán, y quiere el Papa que sean motivo de reflexión y de estudio por toda la Iglesia durante todo el año. Por eso, repito, afirmamos tantas veces que la familia es la base y el fundamento de la sociedad. Es el ambiente fundamental en el cual nosotros nos estamos moviendo. La familia es la que nos da a nosotros todo. Y además de la familia, el Papa ha querido declarar el año 2015 como un año dedicado a la vida consagrada.
Desde el primer domingo de Adviento, el día 30 de noviembre del año pasado, hasta el día 2 de febrero del año 2016, la Iglesia nos invita a vivir este año de la vida consagrada. Vida consagrada que es de la naturaleza de la Iglesia, forma parte de su vida. Hombres y mujeres llamados por Dios. Dios es el que toma siempre la iniciativa y esos hombres y mujeres, como digo, llamados por Dios, han aceptado vivir en obsequio de Jesucristo según los consejos evangélicos de obediencia, castidad y pobreza. Familia, por lo tanto, y vida consagrada pueden ser, diríamos, las dos caras de una misma moneda, pues como alguien ha dicho, la vida consagrada es parte de tu familia. Diríamos que no lo podemos separar, no lo podemos dividir. ¿Dónde surgen las vocaciones? ¿Dónde nacen las vocaciones? ¿Dónde Dios llama directamente? Para la vida consagrada, para el sacerdocio, la vida consagrada masculina, femenina, etc. ¿Dónde es donde Dios llama? ¿Dónde está el semillero verdadero? De ordinario, casi siempre, es en el seno de una familia cristiana, una familia que ora junto, que convive junto, que dialoga, que se comunican, esa convivencia familiar que no puede ser sustituida absolutamente por nada. Por eso afirmamos que este tema nuestro pues es una sola moneda, familia, vida consagrada, porque es por ahí donde realmente nace la vida consagrada y donde la vida consagrada también ciertamente se desprende de una familia natural, pero es para enrolarse en otra familia de miembros, de hijos de Dios, llamados de una manera especial por Dios para dedicarse al servicio de los demás. En la familia, como digo, donde se fragua verdaderamente el concepto y la realidad de la vida consagrada, los valores que se viven en la convivencia familiar, valores sociales, valores religiosos, valores humanos, como son el compartir, el respeto humano, la educación, el amor entre unos y otros, son tierra abonada, donde el Señor deposita la semilla de las distintas vocaciones, de una familia bien formada, de una familia que vive en convivencia, unidos, dialogando, compartiendo, de ordinario salen familias buenas, familias que se van desarrollando, separándose poco a poco de lo que es ese núcleo familiar inicial, abuelos, padres, los hijos que van formando otras familias. Siempre un ejemplo de una familia bien llevada repercute en la formación de nuevas familias. Vocaciones, por lo tanto, distintas, si queremos, diferenciadas por llamadas distintas, pero que verdaderamente tienen los mismos valores, diríamos. Vocación a fomentar esos mismos ejemplos y valores, formando nuevas familias. Y vocación a vivir en obsequio de Jesucristo en la vida consagrada, pero los llamados a vivir en la vida consagrada no viven de ordinario, también hay vocación para eso, no viven solitarios, viven como miembros de una comunidad, unión entre los distintos miembros, siempre motivados por un ideal común. En la vida familiar, la formación, el diálogo, la convivencia entre padres e hijos. Es una vocación también del Señor.
En la vida consagrada, la convivencia con nuevos miembros, como les digo, llamados por Dios, ¿para qué? Para vivir unidos en familia y vivir en obsequio de Jesucristo en beneficio de los demás. Entonces, ningún ambiente mejor como la familia para vivir los valores del reino. Es de ahí de donde surgen nuevos seres llamados, como les decía, por Dios, para ser colaboradores en la obra de Dios, en la historia de la salvación. Hablamos entonces de familia y hablamos de vida consagrada. Y puede surgir una pregunta: ¿y cuál es mejor? ¿La formar una familia o vivir la vida consagrada? Pues la respuesta tendría que ser esta. Se me ocurre a mí dar esta respuesta: todos los caminos conducen a Dios. El llamado a la vida familiar, que viva la vida familiar. El llamado a la vida consagrada, que viva la vida consagrada. Dos caminos distintos, pero una misma meta: Dios, el amor de Dios. La familia como comunidad, creada por Dios, hombre y mujer los creó, creced y multiplicaos. Fíjense muy bien, y esto es del inicio de la Biblia, si creemos en la palabra de Dios. Hombre y mujer los creó. Y el mandato del Señor es este: creced y multiplicaos. Solamente este creced y multiplicaos solamente se puede dar dentro de la unión y multiplicaos. Está claro el asunto. La vida consagrada en sus diferentes facetas y carismas del Espíritu, llamados a confirmar con sus vidas y su palabra el amor de Dios a todos los hombres y a cada uno de los hombres, hombres y mujeres consagrados, como una de las señales más elocuentes de la presencia y soberanía de Dios en este mundo y en el venidero, en que Dios, dice San Juan, lo será todo en todos, en la familia y en la vida consagrada. El mundo, nuestro mundo cerrado sobre sí mismo a Dios, necesita como nunca de testigos, y testigos en una doble vertiente. Testigo de la presencia de Dios en la vida y convivencia de comunidad familiar. Testigos de esa misma presencia de Dios viviendo en comunidad la vida consagrada, no enlazada por vínculos de carne, sino unidos por el vínculo del amor de Dios que une, vivifica y se manifiesta en el servicio a Dios y a los demás por amor de Dios. Ya Santa Teresa en el siglo XV decía, siglo XVI, decía ella: ¿qué sería de la Iglesia sin los religiosos? Y el Papa, en una carta preciosa que escribe a los consagrados, a los religiosos consagrados, a hombres y mujeres consagrados, dice exactamente la misma idea. ¿Qué sería la Iglesia hoy sin un San Benito, sin un San Bernardo, sin un San Agustín, sin una Santa Teresa de Jesús, sin un San Ignacio de Loyola, sin un San Vicente de Paúl? Y esos son nombres nominados expresamente por el Papa. ¿Qué sería de la Iglesia sin estos hombres que reciben un carisma de Dios, crean una congregación por inspiración del Espíritu Santo y revitalizan la Iglesia? ¿Qué sería hoy de la Iglesia sin un San Francisco de Asís, que recibe directamente el mensaje de Jesús? Francisco, reconstruye mi Iglesia. San Francisco de Asís no entendió el mensaje de Jesús inicialmente. Él pensó que reconstruyese la famosa iglesia de San Damián, una iglesia pequeñita porque estaba derruida. No, el Señor quería algo más. A mi iglesia,
la Iglesia, todos los miembros, no el edificio de piedra, sino todos los miembros de la Iglesia. Siempre estaremos en proceso de conversión para lograr la salvación que el Señor nos está pidiendo. Vamos formando, por lo tanto, como conclusión, sacamos la idea de que solamente en comunidad nosotros seremos verdaderos imitadores de Dios. Muchos de los que están aquí, no todos porque he visto que hay niños y demás, pero muchos de los que estamos aquí hemos pasado por el cursillo de cristiandad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? ¿En qué es en lo que se está insistiendo mucho? Y es que los signos de los tiempos van cambiando. Entonces, ¿en qué se está insistiendo mucho hoy en el cursillo? Que a la salida del cursillo, los cursillistas no se queden solos, vayan formando comunidades. Tenemos un elemento, la reunión de grupo, pero tenemos que ir un poco más. Esa reunión de grupo tiene que llegar a formar una comunidad que se vaya extendiendo poco a poco, porque en la medida que nos mantenemos unidos, compartiendo esos ideales que recibimos en el cursillo, es como la Iglesia crece, porque nosotros somos Iglesia, revestidos de este carisma del cursillo de cristiandad, pero somos Iglesia, tenemos que tener conciencia de esto. Somos Iglesia y estamos llamados a hacer Iglesia. Por eso tratamos de ir formando comunidades que verdaderamente nos den y sean al mismo tiempo testigos del amor de Dios. Me han hablado de un cursillo, el 830, que fue el último que se celebró aquí, que verdaderamente lo que más me han insistido, que insistieron, fue precisamente el aspecto de formar comunidad. Se pasan el tiempo whatsappeándose unos a otros, ¿Qué están haciendo? ¿Qué no están haciendo? ¿Vamos para allá? ¿No vamos para allá? ¿Cuánto del cursillo 830 hay aquí? Párense. ¿Ahí les tienen? Y tanta falta de cortadores de caña que hace falta, ¿eh? Sí, cortadores de caña. ¿Por qué digo eso? Se me ha ocurrido en este momento. Fijémonos en la vida de Jesús. Jesús está comenzando su vida pública. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo primero, escoge a sus discípulos e inmediatamente Jesús, en el Evangelio de San Marcos, que es el que estamos leyendo ahora, Jesús se reúne con sus apóstoles, se marcha a la casa de Pedro, a una comunidad, en casa de la familia de Pedro, y allí se encuentra con que la suegra está enferma. Y cura a la suegra de Pedro. Y la suegra de Pedro inmediatamente se pone a servir. Y Jesús, una vez que se junta con la familia, que hace las curaciones que se le acercaban, etc., dice el texto evangélico que Jesús se marchó a orar él solo. Es lo que nos dice hoy el texto evangélico. Al anochecer, cuando se puso el sol, Jesús se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Y fíjense lo que dice el Evangelio. Los apóstoles, viendo que la gente le estaba buscando, se acercan a él, le sacan de su oración directamente y dicen: Maestro, todo el mundo te busca. Fíjense lo curioso esto. A Jesús le buscaban los enfermos para ser curados. Pero es que no solamente estaban los enfermos, es que había muchísima más gente. Y a Jesús le buscan y lo encuentran en la oración. ¿Cuánta falta nos hace la oración? Ojalá nosotros también nos encontrásemos en la oración. ¿Por qué? Porque de la oración es de donde sacaremos la fuerza para cortar la caña, es decir, para llevar el mensaje del Evangelio a los demás, a los que necesitan conversión, como nosotros hemos recibido esa gracia del Señor.
necesitamos orar. Necesitamos orar por nuestro país. Aparentemente las cosas están bien, pero las cosas que no están bien. Se dice que están bien, pero las cosas como que no están bien. ¿No será que nos falta oración? Tenemos que pedir mucho por nuestro país. Tenemos que orar. Tenemos que pedir por todas estas cosas que están apareciendo, que verdaderamente muchas veces uno se queda, no sé, hasta cierto punto como admirado, cómo van ocurriendo todo este tipo de cosas que precisamente los más responsables son los más ladrones, con perdón de los que me escuchen. Digo, nuestro cardenal, ustedes lo han oído, acaba de gritar fuertemente. Precisamente escogen a personas que las ponen en puestos de responsabilidad y son los primeros que caen. Entonces necesitamos orar. Muchas veces no podemos hacer otra cosa, pero necesitamos orar por nuestro país para corregir todas estas cosas en la vida. Quedamos entonces en que tenemos que seguir a Jesucristo y el Papa nos pide que pongamos en el centro de nuestra vida a Jesucristo, que sea Él el primer y único amor en nuestra vida, porque de esa manera todos estos valores de que hemos hablado de la familia y de la vida consagrada serán los que vayan realizando y construyendo una sociedad mejor. Esa sociedad mejor que todos queremos. Si es que la queremos, la sociedad, y la queremos mejor, y queremos un mundo nuevo, y un mundo mejor también lo queremos. Pero lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que orar también nosotros para que el mundo, la sociedad, sea mejor y hagamos lo que verdaderamente tenemos que hacer. San Juan Pablo II decía que la vida consagrada es un don para la Iglesia. Muchas veces quizás no apreciamos todo, pero si recorremos un poco esos puntos, que el mismo Papa ha sido quien nos da toda la idea. Encontramos la vida consagrada, dice el Papa, en los claustros, en una vida escondida en Dios, orando y alabando a Dios, mostrándonos a Dios en el centro, diciéndonos que quienes tienen a Dios lo tienen todo, porque en decir de Santa Teresa, solo Dios basta. Encontramos la vida consagrada en los hospitales, atendiendo a los enfermos, o en la residencia de atención a los ancianos. La encontramos sirviendo a los pobres más pobres del mundo. Encontramos la vida consagrada en los colegios y centros de enseñanza, en el mundo de la educación de niños y jóvenes. La encontramos en las misiones anunciando a Jesucristo, el Evangelio de la caridad y la alegría y la esperanza. La Iglesia, afirma el Papa, y el mundo serían distintos sin el testimonio de la vida consagrada. El mundo sería distinto y la Iglesia sería distinta si verdaderamente tuviésemos familias mejores, luchásemos por la familia, por ello. Dos ideales, por lo tanto, queridos hermanos, que nos comprometen y nos comprometen como Iglesia. Vivir la familia, los valores de la familia, conocer y apreciar los valores de la vida consagrada. La Iglesia nos invita a reflexionar, la Iglesia nos invita a realizar estos dos ideales y ojalá que los podamos llevar en la práctica, porque este es el magisterio de la Iglesia que la Iglesia quiere para nosotros hoy y aquí. ¿Cómo lo llevaremos a la práctica? El lunes les decía yo en la escuela dirigente y terminaba con esta idea. Les acabo de decir que necesitamos la oración. El fruto del silencio, Jesús se retiraba a orar en silencio. El fruto del silencio es la oración auténtica. El fruto de la oración es la fe que nos motiva. El fruto de la fe
es el amor. Y el fruto del amor es el servicio. Estamos para servir, para entregarnos a los demás. Que siguiendo el carisma de nuestro movimiento, nosotros verdaderamente cambiemos, llevemos el Evangelio a todos nuestros ambientes. Lo podemos hacer, tenemos que hacerlo, es nuestra misión. Hemos recibido esa gracia de Dios, tenemos que hacer la realidad en los demás para que todos juntos vivamos esa realidad extraordinaria del reino de Dios aquí en la tierra y que con nuestra vida, sobre todo con el testimonio de nuestra vida, nosotros vayamos construyendo ese reino de Dios que Dios ha puesto y ha dejado en nuestras manos. Que así sea.